Carlos comprendía que si no actuaba de inmediato el silencio de la familia real sería interpretado como una forma de complicidad con las falsedades que circulaban. Durante los 15 minutos que duró su declaración nadie en la sala se atrevió a moverse. Los observadores notaron cómo el rey apretaba los labios cada vez que se pronunciaba el nombre de Meghan Markle, un gesto visible de traición convertida en castigo. No la llamo nuera. Pronunció su nombre completo con una frialdad absoluta como si quisiera borrar cualquier resto de vínculo de sangre o de afecto. Cuando resonaron las últimas palabras el rey Carlos levantó ligeramente el mentón y clavó la mirada en la cámara que transmitía en directo a miles de millones de personas en todo el mundo. Fue un instante de majestad total. Cerró la carpeta con un seco chasquido como si cortara de raíz el pasado para siempre. La serenidad de su rostro no era alivio sino la quietud de alguien que acaba de amputar una parte de sí mismo para poder sobrevivir. Su frase final no figuraba en el texto preparado. Fue una declaración dura como el acero que retumbó entre los muros centenarios. La monarquía no puede sobrevivir si es atacada desde dentro por aquellos a quienes una vez protegió. Las puertas de Westminster se cerraron tras él dejando a un mundo entero sumido en la polémica. ¿Era este el inicio de una nueva era de orden o el primer disparo de una guerra legal feroz que se libraría al otro lado del océano donde una mujer ambiciosa aguardaba con secretos potencialmente letales 7 días antes de que el mazo del Parlamento británico cayera? El cielo de California lucía de un azul brillante casi artificial. En la lujosa finca de Montecito Meghan Markle estaba muy lejos de disfrutar de la serenidad costera. Desde que había quedado fuera del paraguas protector de Buckingham el corte de fondos estatales y sobre todo la prohibición de utilizar la palabra real con fines comerciales habían golpeado de lleno su proyecto de construir un imperio personal. En su despacho cuidadosamente decorado rodeada de libros sobre estilo de vida y poder, Meghan se sentaba frente a una pantalla donde se reproducían versiones preliminares de un nuevo documental. La luz azul del monitor acentuaba las líneas calculadoras de su rostro y encendía la ambición feroz e insaciable en sus ojos. Sus dedos se desplazaban por el teclado con lentitud y precisión como los de un pianista interpretando los primeros compases de una marcha de venganza. Cada movimiento de aquella semana estaba coreografiado con la exactitud de una campana militar. Aparecía sin descanso en entrevistas en línea eligiendo siempre atuendos cargados de mensajes sutiles, ensayando durante horas frente al espejo cada mirada distante y cada gesto de aparente dolor. Su estado psicológico era una mezcla tóxica de expulsión y deseo de dominio. Meghan entendía que una vez que el título real ya no podía generar ingresos de forma legal, la única manera de conservar su atractivo era presentarse como la gran víctima de la institución que la había repudiado. El conflicto que la consumía no era culpa ni arrepentimiento sino un resentimiento amargo por la pérdida de influencia. Observaba las estadísticas de acceso en descenso y los gráficos de interacción en caída libre, sintiendo una descarga de furia recorrerle la espalda. Para revertir la situación optó por un ataque frontal. Sus declaraciones se difundieron en dosis calculadas, constantes e implacables, penetrando en los rincones más oscuros de la familia real y dibujando la imagen de una organización anticuada, fría y discriminatoria. No necesitaba una verdad impecable. Le bastaba con una narrativa lo suficientemente dramática como para inclinar la opinión pública a su favor. Con el paso de los días sus maniobras se volvieron cada vez más audaces. En la penumbra del despacho, junto a su equipo privado de comunicación, editaba minuciosamente viejas grabaciones de audio, manipulaba correos personales y alteraba el contexto de conversaciones pasadas. Cada vez que un fragmento quedaba listo, una media sonrisa se dibujaba en sus labios, mezcla de satisfacción y desprecio. Estaba convencida de poseer munición capaz de sacudir el trono hasta sus cimientos, transformando fabricaciones en armas mediáticas imposibles de contrarrestar. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Harry no era más que una sombra difusa dentro del gran diseño de su esposa. Meghan ignoraba por completo la ansiedad evidente en el rostro de su marido. Para él era un escudo, la prueba viviente de la supuesta crueldad de los Windsor. Su frialdad se hacía patente al desestimar sin miramientos las débiles advertencias de Harry sobre mantener la paz. Ella ya no buscaba calma, quería una guerra en la que solo él controlara el guión. Y a medida que la semana llegaba a su fin, la intensidad de su trabajo no hacía más que aumentar. Meghan apenas conciliaba el sueño.
Su mente giraba sin descanso alrededor de campanas mediáticas milimétricamente diseñadas, publicaciones en redes sociales ya programadas y calculadas para estallar justo cuando la atención del mundo se centrara en Londres. En algún rincón de la casa el retrato de la difunta reina seguía colgado como una provocación silenciosa. Meghan lo miró apenas un instante antes de apartar la vista con una soberbia que rozaba lo extremo. Estaba convencida de que su astucia superaba a un sistema que había resistido durante más de 1000 años, segura de que la sagacidad de una figura de Hollywood podía doblegar los muros obstinados de Westminster. La noche previa al final de la semana se detuvo frente a la ventana contemplando la extensión de los jardines de Montecito. Con el teléfono en la mano recorría lentamente su lista de contactos de medios internacionales de alto nivel. En su imaginación se desplegaba una escena nítida: la familia real británica obligada a quedar suplicando su silencio a cambio de acuerdos financieros colosales. Esa confianza excesiva la cegó. No percibió que estaba cruzando una línea roja sin retorno. En una sesión de grabación privada a puerta cerrada, cuando las luces se apagaron y el equipo comenzó a recoger, Meghan se quitó el micrófono de solapa. Sus ojos afilados como cuchillas se clavaron en el vacío. Ya no interpretaba el papel de la mujer herida. Ahora mostraba el rostro de una cazadora aguardando a que su presa cayera en la trampa. Su desafío había alcanzado el punto máximo. Ignoraba que a medio mundo de distancia el suegro, al que siempre había subestimado, observaba cada uno de sus movimientos con calma, preparando una respuesta que ni siquiera en sus escenarios más audaces había imaginado. Las piezas finales ya estaban colocadas, pero aquel tablero nunca le perteneció. Esa misma tarde el despacho del rey Carlos en Buckingham Palace estaba envuelto en una penumbra inusual. Ante él se apilaban gruesas carpetas con traducciones detalladas y análisis incisivos de las más recientes ofensivas mediáticas legadas desde California. Cada línea, cada acusación de Meghan se sentía como una flecha envenenada dirigida al corazón de la monarquía. El rey permanecía sentado con las manos entrelazadas con tal fuerza que los nudillos se le tornaban blancos. Recordó los primeros días en que Meghan ingresó en la familia y los esfuerzos pacientes que había hecho por tender puentes. Ahora, frente a pruebas de una traición sistemática, su corazón se endurecía lentamente hasta volverse hielo. En su interior comenzó a consolidarse una determinación nueva, firme e inquebrantable. Decidió que había llegado el momento de emprender la acción que durante tanto tiempo había pospuesto: confrontar directamente el origen del caos. Cuando levantó el auricular para realizar la llamada transatlántica, su mano no tembló. Era el gesto de un jefe de Estado que intenta un último esfuerzo diplomático antes de declarar la guerra. En la finca de Montecito, Meghan recibió la llamada desde un estado mental completamente distinto. No la sorprendió, al contrario, la acogió con una arrogancia satisfecha. Para ella aquella comunicación no era una advertencia, sino la confirmación de que sus ataques habían dado en el blanco. Se acomodó en el sillón de terciopelo, ajustó la postura y dejó que su rostro adoptara una calma gelida, preparada para un duelo de ingenios. Estaba convencida de que saldría vencedora. Durante la conversación larga y tensa, el rey mantuvo una serenidad casi inquietante. Habló con voz baja y constante, apelando a la razón para explicar las consecuencias devastadoras que sus actos podían desencadenar sobre la reputación del palacio y el futuro de su propia familia. Su actitud era la de un jardinero que intenta arrancar las últimas malas hierbas antes de que arruinen todo el jardín. Subrayó la necesidad de preservar el orden y la dignidad, ofreciéndole a Meghan oportunidades para retroceder antes de que fuera demasiado tarde. Pero la respuesta de ella fue un muro infranqueable. No tenía la menor intención de colaborar. Con palabras veladas y una actitud desafiante dejó claro su desprecio por los valores que Carlos trataba de proteger. Sin dudarlo, insinuó la existencia de un secreto devastador que, según afirmaba, estaba en su poder. Al mencionarlo, sus ojos brillaron con astucia. Creía firmemente que las pruebas que había editado, manipulado y preparado durante meses eran la carta definitiva capaz de obligar a toda la familia real a arrodillarse. En ese punto, la psicología de Meghan estaba completamente dominada por una soberbia desmedida y un resentimiento profundo. Observaba los documentos falsificados sobre su escritorio como si fueran reliquias de incalculable valor. Estaba convencida de que podía moldear la realidad a su antojo, de que la verdad no era más que una materia flexible en manos de quien tuviera más poder.
Su desafío no iba dirigido únicamente al rey como individuo sino al sistema entero que él encarnaba. Quería que Carlos comprendiera que ya no era la nuera obediente de otros tiempos sino una adversaria de igual a igual alguien capaz según él de derribar un imperio entero. A medida que la llamada se acercaba a su final el silencio del rey se volvió más denso y significativo. Carlos escuchó cada inflexión en la voz de Meghan analizando la falsedad y la ambición sin fondo que se escondían detrás de sus palabras. En ese instante su corazón se quebró por completo. Entendió que cualquier intento de reconciliación estaba condenado al fracaso. La mujer al otro lado de la línea no buscaba justicia ni entendimiento. Buscaba destrucción pura. La última reacción del rey durante la llamada fue tajante y definitiva. No respondió a la provocación con ira ni amenazas. Simplemente puso fin a la conversación con una frialdad absoluta propia de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible. Cuando el auricular volvió a su base el chasquido seco resonó en la habitación silenciosa como el cierre de una puerta sin retorno. Mientras tanto en California Meghan dejó el teléfono con una sonrisa satisfecha. Creía haber acorralado al rey convencida de que lo había empujado contra la pared. Ignoraba por completo que su desafío descarado en esa misma conversación había proporcionado a Carlos el pretexto final que necesitaba para activar el proceso legal y político más implacable de la historia moderna de la monarquía. La posibilidad de reconciliación se había extinguido para siempre y la línea roja había sido cruzada de una forma imposible de revertir. Tras colgar en aquel silencio helado el rey Carlos se negó a hundirse en la tristeza de un padre herido. En su interior se produjo un cambio psicológico profundo, la compasión cedió paso al instinto de supervivencia de la dinastía. Esa misma noche convocó a sus asesores más cercanos a su despacho. Cada gesto transmitía urgencia pero también un control meticuloso. Ordenó la creación inmediata de un equipo de respuesta rápida integrado por los mejores expertos legales, analistas de medios y archiveros de absoluta lealtad. La instrucción fue clara e inflexible. En un plazo exacto de una semana debían recopilar, clasificar y verificar de nuevo cada declaración, documento, video y contenido que Meghan Markle hubiera utilizado alguna vez para atacar a la familia real. Durante las noches siguientes las luces de las oficinas de Buckingham Palace permanecieron encendidas sin descanso. Bajo la supervisión directa del rey miles de páginas fueron escaneadas de nuevo y las grabaciones de audio de entrevistas pasadas por análisis forense para detectar cortes, ediciones y manipulaciones. Carlos dedicó horas a revisar personalmente los informes. Su estado mental era de una calma implacable. Ya no le dolían las palabras de Meghan. Las observaba como falos en un sistema defensivo que debía ser corregido. Cada subrayado en tinta roja sobre los documentos tenía el peso simbólico de un juez preparando una sentencia. Cuando todo estuvo listo, el rey tomó una decisión sin precedentes en la historia reciente de la monarquía. Convocaría una rueda de prensa oficial para enfrentar las acusaciones de manera directa. Era una apuesta política de altísimo riesgo, ya que el principio de los Windsor siempre había sido nunca callarse, nunca explicar. Sin embargo, Carlos comprendió que frente a una adversaria que utilizaba los medios como un arma de destrucción masiva, el silencio ya no era una virtud. Era una forma de suicidio institucional. El día de la conferencia, el espacio del palacio fue preparado con la máxima solemnidad, despojado de todo exceso para subrayar que lo esencial era la verdad. El rey Carlos avanzó hasta el atril bajo los destellos cegadores de cientos de periodistas internacionales. Sus movimientos eran pausados y calculados. Depositó un voluminoso expediente sobre el podio y alisó la cubierta con la mano como si estuviera protegiendo el honor de su familia. Ante los hoyos del mundo, el rey no recurrió a ataques personales ni a descalificaciones emocionales. Su estrategia sería otra mucho más letal, dejar que los hechos hablaran por sí mismos. En lugar de recurrir a la confrontación emocional, el rey utilizó la verdad como su escudo más poderoso. Con una precisión casi quirúrgica fue desmontando una a una las acusaciones mediante pruebas irrefutables, cronologías imposibles de refutar y documentos originales sin editar. Su actitud durante el discurso combinaba la solemnidad de un soberano con la firmeza moral de un hombre íntegro. Afirmó sin ambigüedades que todo lo que Meghan había difundido era una construcción deliberada diseñada para socavar la credibilidad del país en beneficio propio. Al insistir una y otra vez en la responsabilidad legal y ética, trazó la línea definitiva. Ya no estaba defendiéndose, estaba atacando el núcleo mismo de las falsedades.
Su mirada directa y penetrante parecía atravesar la cámara para enviar un último mensaje hasta California. La paciencia de la familia real se había agotado por completo. Mientras tanto, al otro lado del océano, Meghan seguía la conferencia de prensa en una pantalla gigante, inicialmente con gesto de desprecio. Sin embargo, a medida que el rey exponía las pruebas autenticadas de forma metódica y ordenada, su seguridad empezó a resquebrajarse y dio paso a un caos silencioso que se agitaba por dentro. No había anticipado que aquel hombre al que consideraba anticuado respondería con tal nivel de profesionalismo y precisión. Aún así, su orgullo le impidió retroceder. En lugar de disculparse o rectificar, optó por un silencio desafiante. Arrojó el control remoto contra el televisor con violencia, el rostro ensombrecido mientras ya calculaba su siguiente movimiento. Había ignorado todas las advertencias y cada puente que el rey intentó tender durante la llamada previa. Creía que su silencio era una estrategia, convencida de que aún podría revertir la situación con nuevos ataques. No comprendió que al calar tras la comparecencia del rey había cerrado personalmente la última puerta a cualquier forma de clemencia. Carlos regresó solo a su despacho una vez concluida la conferencia. No aguardó reacción alguna desde California. Sabía perfectamente cuál sería. Tomó un decreto ya preparado que pronto sería presentado ante el Parlamento, un documento destinado a cambiar para siempre el destino de su hijo y de su nuera. Firmarlo le llevó apenas un instante sin la menor vacilación. En Londres, la atmósfera dentro de la Cámara de los Comunes alcanzó un nivel de tensión casi insoportable cuando la resolución especial fue sometida a votación. Aquello había dejado de ser un debate político convencional para convertirse en un ritual solemne de justicia institucional. Cada papeleta al caer en la urna producía un sonido seco y contundente, reflejo de un consenso inusual entre partidos para defender los valores fundamentales del país. Cuando se anunció el resultado, un silencio grave se apoderó del recinto, señal inequívoca de que la maquinaria de la historia había avanzado sin posibilidad de marcha atrás. La resolución, filtrada al público apenas minutos después, dejó al mundo atónito por su severidad radical y despiadada. Las cláusulas estaban redactadas en un lenguaje jurídico frío, sin fisuras ni resquicios. Se establecía una prohibición mínima de 10 años para ingresar al Reino Unido, la revocación inmediata de los derechos sobre Frogmore Cottage y la anulación total de todos los títulos ceremoniales y privilegios diplomáticos. La disposición más controvertida y quizá la que mejor revelaba la determinación del rey era la restricción de los derechos de viaje de los hijos de los Sussex, una medida pensada para apartar a la siguiente generación del torbellino tóxico de campanas mediáticas. A miles de kilómetros de distancia, bajo un atardecer californiano que se apagaba lentamente, el terremoto sacudió Montecito sin previo aviso. Harry y Meghan se encontraban en el amplio salón cuando comenzaron a llegar las notificaciones de los abogados, y una avalancha de titulares de última hora inundó cada dispositivo electrónico. En cuestión de segundos el ambiente se volvió gélido. La arrogancia desafiante de Meghan se transformó en un shock absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla del ordenador, como si intentara atravesar con la mirada las letras negras sobre fondo blanco. Los dedos, que siempre se movían con soltura, quedaron rígidos y la tableta resbaló de sus manos, cayendo al suelo sin que ella apenas lo notara. Nada de aquello encajaba con el guión que había imaginado. En todos sus cálculos había dado por hecho que la familia real se limitaría a reprimendas tibias o, en el peor de los casos, a un acuerdo discreto. Lo que estaba ocurriendo superaba con creces cualquier escenario que hubiera previsto. La expulsión oficial aprobada por el Parlamento fue un golpe directo al ego y a la identidad que ella había construido con tanto cuidado. A partir de ese instante, el comportamiento de Meghan comenzó a desmoronarse sin control. Caminaba de un lado a otro de la sala con pasos nerviosos que golpeaban el suelo de madera mientras sus manos retorcían sin cesar la costosa seda de su vestido. El pánico se apoderó de ella al comprender que su poder, ese poder alimentado por la atención pública asociada a la aura real, había sido arrancado de raíz. Sin títulos, sin propiedades en el Reino Unido, ya no era más que una celebridad en declive, separada de la fuente de influencia que antes había utilizado como arma. Harry, en contraste, permanecía inmóvil en un sillón con el rostro pálido y la mirada vacía. Su mente se derrumbaba bajo el peso de una visión del mundo completamente rota, una prohibición de 10 años para regresar a su país, hijos privados de derechos hereditarios y de libertad de movimiento. Aquello fue como un corte limpio que rompía el último hilo que lo unía a sus antepasados.
Miró a su esposa, pero la devoción ciega que antes brillaba en sus ojos había desaparecido. En su lugar quedaba una tristeza profunda atónita. Comprendió que el juego mediático que habían iniciado se había transformado en un abismo dispuesto a devorar su futuro entero. Las consecuencias simbólicas y económicas cayeron al mismo tiempo como una ola devastadora. Grandes marcas que habían firmado acuerdos únicamente por el prestigio asociado a la realeza empezaron a enviar correos anunciando revisiones contractuales. Las organizaciones benéficas con las que colaboraban retiraron discretamente sus imágenes. Meghan observó cómo su imperio se deshacía ante sus odios no por insultos ni ataques públicos sino por un frío documento legal legado desde Londres. Intentó levantar el teléfono para llamar a sus representantes, pero sus manos temblorosas eran incapaces siquiera de marcar los números correctamente. El silencio dentro de la mansión de Montecito se volvió insoportable. Ya no era el silencio lujoso de la riqueza sino la quietud de una fortaleza aislada. Cada plan mediático y cada secreto que había preparado para desatar perdían sentido en un mundo que ya no reconocía la legitimidad de quien hablaba. El punto final no llegó mediante diálogo sino a través de una negación definitiva e irreversible desde el otro lado del océano. Tras el terremoto político, el Reino Unido fue recuperando poco a poco su ritmo habitual. Los titulares incendiarios sobre la expulsión dejaron paso a noticias sobre la economía y la vida cotidiana. Sin embargo, en lo más profundo de Londres, entre los pasillos de Buckingham Palace, se había asentado un cambio permanente. El silencio que ahora envolvía al palacio no nacía del miedo sino de la calma que sigue era una cirugía mayor necesaria. La prensa internacional lo calificó como la decisión más dura de la monarquía moderna, un acto que no solo castigaba sino que afirmaba la dignidad de la institución. Dentro del palacio reinaba una quietud absoluta. No hubo celebraciones ni sonrisas de victoria entre los miembros de la familia real. El príncipe William y la princesa de Gales siguieron una regla tácita: los nombres de quienes se habían marchado no se pronunciaban. El sentimiento dominante en toda la casa de Windsor era un alivio doloroso. Sabían que el precio del honor es la soledad y que la supervivencia a veces exige renunciar incluso a los lazos de sangre con aquellos que eligieron el camino de la confrontación. El rey Carlos se detuvo frente a un rosal que aún florecía fuera de temporada. Extendió la mano y tocó suavemente un pétalo, un gesto cargado de respeto silencioso hacia los valores frágiles que había protegido con todo el peso de su autoridad. No sintió que hubiera ganado una batalla. Más bien tuvo la certeza de haber cumplido un deber solemne ante la historia. Las acusaciones, los secretos manipulados y las estridentes campanas mediáticas provenientes de California le parecían ahora polvo adherido a la túnica real. Podían incomodar por un instante, pero jamás alterar la esencia de la soberanía. En California los efectos secundarios de la decisión seguían abiertos como una herida. El derrumbe de Meghan y Harry se desarrolló en el silencio de los círculos exclusivos que antes los rodeaban. La psicología de la pareja desterrada descendió hacia un vacío absoluto. Ya no había eco de entrevistas exclusivas ni peso alguno detrás de sus amenazas. Privados del honor real, comprendieron finalmente que se habían convertido en personas comunes perdidas en el caos que ellos mismos habían creado. La quietud en Montecito nunca había resultado tan opresiva. No era un silencio de descanso sino el silencio del olvido denso y definitivo. Allí el tiempo parecía haberse detenido, como si todo lo ocurrido hubiera dejado un vacío imposible de llenar. Mientras tanto, en Westminster los diputados fueron retomando poco a poco sus asuntos habituales. La resolución de expulsión quedó archivada en los archivos nacionales no solo como un acto legal sino como una advertencia histórica sobre los límites de la paciencia y la fortaleza de una institución milenaria cuando se ve acorralada. Con el paso de los años, el juicio definitivo sobre si la decisión del rey Carlos fue correcta o equivocada quedara en manos de la historia. Sin embargo, la estabilidad inmediata que recuperó la monarquía se convirtió en una prueba contundente de que la medida había surtido efecto. En una conversación privada, el rey habló con su asesor en un tono sereno, casi íntimo. Su voz baja y cálida parecía arrastrar consigo el eco de generaciones enteras. No estaba dando una orden sino compartiendo una reflexión profunda. Reiteró que el honor de la familia real no era un asunto negociable ni un tema para intercambiar en banquetes mediáticos. Era una herencia construida a lo largo de siglos, forjada con sangre, lágrimas y sacrificios, y debía ser protegida a cualquier precio sin importar cuán alto fuera ese costo ni a quien hubiera que señalar para asumirlo. Y ahora queda la pregunta abierta:
Después de conocer toda esta historia, ¿cree usted que la decisión del rey Carlos de expulsar a Meghan Markle fue un acto despiadado para preservar el poder o un sacrificio inevitable para mantener la última chispa de dignidad de la familia real británica? Comparta su opinión en la sección de comentarios. No olvide dar me gusta, compartir y suscribirse para más contenidos. Y haga clic en el próximo video que aparece en su pantalla, que aparece en su pantalla, que aparece en su pantalla, que aparece